Creo que siempre es un reto para los predicadores poder preparar un sermón y sobre todo ser fiel, que es lo más importante y es lo que el Señor va a demandar un día a su pueblo, la fidelidad con la cual les ponemos su palabra. Entonces, hermano, antes de adentrarnos en el texto, quisiera poder eh, repasar o al menos analizar un poco el contexto de este pasaje, porque me parece que a veces tenemos o asumimos de manera, digamos, firme, o tenemos en nuestra mente una falacia de perfección muchas veces en estos personajes, sobre todo en la vida de los patriarcas, y me parece que es necesario que un poco destruyamos esa falacia de perfección que traemos muchas veces de nuestro pasado teológico. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir hasta este capítulo de la familia y de Jacob? Bueno, por la forma que Jacob usa para engañar a su padre y a su hermano, pudiéramos decir perfectamente que Jacob es un adolescente, pero no, hermano. Jacob en este periodo de su vida tiene 70 años. Es un hombre entre 70 y 77 años de edad. Es decir, que no estamos hablando de ninguna forma de un chiquillo. Es un hombre. También vemos que hasta este capítulo Jacob había engañado descaradamente a su padre con la ayuda de su mamá. Fíjese, hermanos, ¿qué matrimonio es este donde la esposa escucha por detrás de la puerta, ¿m? Se aprovecha de las debilidades de su esposo, que en este caso estaba ciego, tanto física como espiritualmente, para frustrar entonces la bendición que le correspondía a su hijo mayor? Entonces, ¿qué clase de matrimonio es este donde los implicados sacan provecho de las debilidades? Hasta aquí vemos la familia de Jacob cómo funciona. ¿Mm? El panorama que vemos hasta aquí de la narrativa nos muestra que este hogar de Jacob es un hogar que no es nada funcional. Es un padre ciego física y espiritualmente, como hemos dicho ya. Un hermano mayor que busca esposas en otras tribus de Canaán, donde eran tribus paganas. Y bueno, eso lo sabemos porque en Génesis, aquí dice, más arriba dice que Saúl tomó de las hijas de Het, en el capítulo 27, que es un pueblo pagano. Entonces, por consejo de su madre, Jacob huye a Harán, a casa de su tío, porque Saúl quería matarlo. Dice la palabra en Génesis 27:42. Dice, cuando las palabras de Saúl, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Hermano, Jacob está sufriendo que su hermano mayor, el consuelo que tiene es matarlo. Este es el contexto de este pasaje. ¿Mm? Entonces, hasta este punto, nos encontramos con un Jacob engañador, un Jacob usurpador, un Jacob estafador y un Jacob fugitivo, no solamente de la justicia humana, sino también de la justicia divina. Porque además de haber pecado contra su hermano y contra su padre, su primer pecado fue contra Dios. Y eso lo podemos ver cuando vamos a Génesis capítulo 27, donde Jacob le dice a su padre, soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste, levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que te bendiga, para que me bendigas. E Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la has encontrado tan pronto, hijo mío? Y él le responde, porque el Señor tu Dios hizo que así me acaeciera. Hermano, estamos tratando con un Jacob que usa el nombre de Dios en vano. Entonces, hermano, hasta aquí podemos establecer ese contexto de pasaje, es decir, previo al pasaje que vamos a estudiar esta noche. Pero bueno, cuando comenzamos la lectura en el versículo 10, nos encontramos con un Jacob diferente. Un Jacob que ya no es tan bravo como parecía en capítulos anteriores. Ahora nos encontramos con un Jacob indefenso y vulnerable. Entonces, vamos a leer este pasaje, hermano, que está en Génesis 28, a partir del versículo 10 hasta el 22. Dice así.
Y salió Jacob de Beerseba y fue para Harán. Y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Y he aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí el Señor estaba sobre ella y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Y a aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces hizo Jacob un voto diciendo: Si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Entonces, hermanos, vamos a estar trabajando sobre el título: El Dios que es fiel a su pacto. Ese es el título del sermón. Y vamos a dividirlo en cuatro puntos. Entonces, primero, antes de ir al primer punto, creo que este pasaje, hermanos, es un pasaje crucial porque, a mi entender, es el punto de inflexión en la vida de Jacob. Es donde la vida de Jacob va a dar un giro de 180 grados totalmente. Entonces, también podemos decir que este pasaje es, de cierta forma, el comienzo de la vida o el comienzo del proceso de santificación en la vida de Jacob. Veamos qué dice el versículo 11. Dice: Y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar y la puso de cabecera. Entonces, este término de cabecera es el mismo término que encontramos en 1 Samuel 26:7, cuando Saúl pone la lanza de cabecera cuando David estaba buscándolo. Es el mismo término en el hebreo. Entonces, podemos entender, hermanos, que esta piedra de cabecera quizás no haya sido usada por Jacob como almohada, sino a forma de protección sobre su cabeza. Y esto nos da un poco de luz también acerca de la condición que tenía Jacob en ese momento, porque Jacob era un fugitivo, Jacob estaba huyendo, Jacob tenía miedo porque su hermano quería matarlo. A él lo estaban buscando para eso. Entonces quizás entender este pasaje de esta forma quizás nos dé un poco de luz acerca de la condición de Jacob. Entonces, la historia nos dice que en el camino a Harán, Jacob tiene un sueño. Entonces, hermano, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, no escribió este sueño en balde aquí. Este sueño no es un sueño más. Este sueño no es un sueño producido por cualquier motivo extra a la voluntad del Señor. Ni Moisés lo puso aquí tampoco ajeno a la voluntad del Espíritu Santo. Fíjese qué dice el versículo 12. Y tuvo un sueño y he aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta los cielos. Mano, fíjense que el versículo 12 comienza describiendo la escena del sueño. Una escalera que se apoya en la tierra y su extremo alcanza a los cielos. Ahí nada más viendo la descripción del pasaje sin entrar en el contenido del sueño, ya estamos viendo símbolos aquí importantes en el sueño que tuvo Jacob. Dice: la escalera tiene su base en la tierra y su extremo da al cielo. Mano, en la descripción ya estamos viendo ya que este sueño no es un sueño más. ¿Mm?
No es un sueño extraño, no es un sueño, digamos, aislado del plan redentor. No es un sueño movido por emociones externas. No es un sueño tampoco, ni un delirio mental de los muchos que vemos hoy en nuestros días. No, mi hermano, nada de eso. Ya aquí vemos el anticipo y una imagen y la necesidad de un mediador. Fíjense, una escalera une algo con otra cosa, ¿no? ¿Verdad? Un piso con otro. Ya aquí Jacob, en el sueño de Jacob, está anticipando la necesidad de un mediador. Y no olvidemos eso, porque la condición de Jacob realmente era de un pecador. Y los que necesitan mediadores, justamente, son los pecadores. Entonces, hermano, la descripción de la escena, como ya hemos visto, apunta a esa reunión entre el cielo y la tierra. Nos apunta a Cristo como único mediador. Es por eso que podemos decir que este sueño no es un sueño aislado del plan redentor. Entonces, ¿qué dice Primera de Timoteo 2:5? Dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Efesios 2:18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada al Padre en un mismo espíritu. Entonces, hermano, dicho esto, creo que podemos ya introducir nuestro primer punto. Y el primer punto es un llamamiento eficaz para un indigno. Un llamamiento eficaz para un indigno. Entonces, hermano, hasta este momento tenemos suficientes evidencias con respecto a la indignidad de Jacob. Por eso me llama tanto la atención como empieza el versículo 13, que dice, he aquí, el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Hermano, el Señor perfectamente pudo haber comenzado este diálogo diferente. ¿Sabes? Él podía haber comenzado descubriendo el pecado de Jacob. Podría perfectamente haber comenzado con un juicio sobre Jacob. De tantas formas, el Señor pudo haber comenzado esta conversación. Pero no, hermano. Justamente escenas como estas son las que sobresaltan las abundantes misericordias de Dios, que se complace en mostrarle gracia al más miserable de los pecadores, hermano. El Señor no está juzgando a Jacob aquí. Le dice, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Hermano, el Salmo 32:2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Era Jacob un inicuo? Ciertamente lo era. ¿Era Jacob un engañador? También. Pero Dios no lo culpó, hermano. Y el Señor podía haberlo hecho. El Señor tenía todas las cartas sobre la mesa y sabía perfectamente lo que había hecho Jacob. Y podía haber comenzado su diálogo con Jacob con un juicio. Pero no fue así. Y Jacob se lo merecía. El Señor, una vez más, siendo fiel a su pacto, por amor de su nombre, mostró misericordia y llamó con promesas gloriosas, hermano, a un indigno. A un indigno. Seguimos con el versículo 14. El versículo 14 dice, también tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Entonces, hermano, aquí ya podemos introducir nuestro segundo punto, que es una promesa que trasciende. Vamos a ver unos aspectos importantes ahí. Quisiera que si me pudieran estar ayudando con la lectura bíblica, buscar Génesis 12:7, Génesis 13, del 14 al 17 y Génesis 22, del 17 al 18. Vamos a ver que esta es la promesa que le hace Dios a Abraham. Si alguien lo tiene ahí, me dice para yo ir viendo. Génesis 12:7, man. Sí, hermano, sí. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ujú. Bien, gracias. Génesis 13, del 14 al 17. Aquí lo tengo. Eh,
Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré de ti y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Ujú. Levántate, ve por la tierra al largo de ella y a su ancho para que ti la, porque a ti la daré. Muy bien, hermano, gracias. Génesis 22, del 17 al 18. Ok, leo yo. Sí. Dice, y de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Hermano, esas son las promesas que Dios le hace a Abraham. Ahora, la promesa que le hace Dios a Isaac es esta, que está en Génesis 26, del 2 al 5. Le dice, y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Hermanos, acabamos de leer las promesas que le dio Dios a Abraham. Leímos la promesa que le dio Dios a Isaac. Leímos ahorita en Génesis 28, que es el pasaje que estamos estudiando, la promesa que le dio a Jacob. Entonces, hermanos, lo que podemos sacar aquí de conclusión es lo siguiente. Dios con Jacob está confirmando su pacto. Primero, confirma la presencia divina cuando dice, estaré contigo. Número dos, la promesa de la tierra, cuando dice, a ti y a tu descendencia daré estas tierras. Número 3, la promesa de descendencia, cuando dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y número 4, la promesa de una bendición universal, cuando dice, todas las naciones serán benditas en tu simiente. Hermanos, este es exactamente el mismo contenido que Dios le dio a Abraham, el cual reafirmó en Isaac y el cual ahora, en este pasaje que estamos viendo, confirma en la vida de Jacob. En otras palabras, Dios le está dejando claro a Jacob que él es fiel a su pacto a pesar de la maldad del hombre y nosotros, hermanos, entendemos hoy que Dios eligió a Jacob no por sus obras, porque Dios tenía toda la autoridad de no haber escogido a Jacob, pero realmente sus obras eran malas, sino que realmente el Señor estaba siendo fiel a su pacto, no por la fidelidad de Jacob, sino por la fidelidad de que llama, porque Jacob no había sido fiel en nada. Dios es fiel a su nombre y a su pacto y a su decreto. Ahora, la pregunta que surge es la siguiente. ¿Por qué podemos decir entonces que esta promesa es trascendente? ¿Por qué podemos decir que la promesa que le dio Dios a Jacob en este sueño es trascendente? Bueno, pudiéramos decir que el pueblo de Israel realmente heredó la tierra, la heredó, todo quedó allí, se asentó sobre la tierra, la conquistó. Pero ahora, hermano, la permanencia, y creo que esta palabra es importante, la permanencia en la tierra dependía de las obras del pueblo. Fíjense, si es así que debido a su pecado muchas veces fueron sacados de la tierra, fueron cautivos, fueron dispersados y sometidos en unas cuantas ocasiones. Entonces, ¿por qué esta promesa trasciende? Bueno, hermano, la respuesta está porque hay una simiente. Hay una simiente y por consiguiente una realidad espiritual diferente. Ya no estamos hablando de una tierra física, estamos hablando de algo mucho más allá. Una simiente en Cristo, que es Cristo en este caso. Ahora, si alguien puede buscarme, por favor, Gálatas 3:16, Gálatas 3:16, vamos a ver que en este pasaje Pablo interpreta directamente que la simiente, o sea, la descendencia,
prometida a Abraham no se refiere a muchos descendientes, sino a uno solo, Cristo. Es decir, Jesús es el cumplimiento de la promesa abrahámica. Si alguien tiene Gala- Gálatas 3:16, Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No ujú, dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino ujú, como de uno, y a tu ujú. simiente, la cual es Cristo. Amén. Exacto. Gracias, hermano. Si alguien puede buscar Gálatas 3, del 28 al 29, Aquí nomás, 28. al 29. Ujú. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno de Cristo, uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Exacto, hermano. Ya estamos viendo aquí que la herencia, la promesa a Abraham no se refiere únicamente, o al menos, como nosotros lo podemos ver hoy, a una tierra física, que en ese momento era Canaán. No, ahora la herencia es espiritual en Cristo. No se limita a una tierra, como pensaban mucha gente en el Antiguo Testamento y tenían como pensarlo así. Pero entendemos hoy que esa promesa no es únicamente una tierra física, o no fue únicamente una tierra física, sino una herencia en Cristo. Vamos también a Hebreos 11, hermano. Si alguien lo tiene, Hebreos 11, del 8 al 10 y del 3 al 16, y del 13 al 16, perdón. Y también alguien que busque, por favor, si puede, Romanos 4, 13. Hebreos 11, hermano, del 8 al 10. Al 10 y del 13 al 16. Ya. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como Ujú, herencia, y ujú, salió sin saber a dónde iba, porque por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en ujú. tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 11, hermano, ¿cuál? Del 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ujú. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero Exacto. anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Exactamente, hermano. Ya aquí estamos viendo ya que la promesa, realmente la promesa no implicaba solamente la tierra prometida conocida como Canaán. Ya estamos hablando de otras implicaciones y de otras tierras diferentes. Incluso el pasaje de Hebreos nos dicen que ellos anhelaban otra patria diferente, que no era justamente la tierra prometida física que ellos estaban sobre ella en ese momento, sino algo más allá. El reino de Dios cumplido en la persona de Jesucristo. ¿Alguien tiene Romanos 4:13? 4:13. Sí. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Eso es Romanos 4:13. ¿Sí? Ah, perdón, Romanos. Ok. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Amén. Aquí estamos viendo ya, hermano, que Pablo amplía esa promesa de la tierra, no, no a esa geografía limitada de Israel, sino al mundo. Sí, ya esa promesa no va a ser solamente a Israel, a ese límite geográfico, no, hermano. Esa promesa ya incluye el mundo. Y esa promesa la obtenemos como mediante la fe en Cristo también. Entonces, hermano, concluyendo este punto, podemos ver algo. En el Antiguo Testamento la promesa de una tierra.
que era cuál, Canaán, lo que conocían ellos. Su cumplimiento en Cristo es la nueva creación y el reino de Dios que acabamos de ver ahora mismo en Hebreos 11 y también podemos verlo en Apocalipsis 21. También la promesa de una simiente en Cristo se cumple, obviamente, porque Cristo es esa simiente, que también lo vimos cuando leímos Gálatas 13, 3:16. Y bueno, la promesa de bendición a todas las naciones que se cumple, pues, en el Evangelio. Eso lo podemos ver también en Gálatas 3:8 y Mateo 28:19. Si quieren, no lo buscan porque es un poco extenso. Entonces, hermanos, vamos al punto número 3. Y el punto número 3 se llama la respuesta al llamado eficaz. La respuesta al llamado eficaz. Entonces, vamos a ver cómo Jacob despertó este sueño, hermano. Y considero que la perspectiva, es decir, la forma que nos encontramos ahora Jacob despertando este sueño, no es la misma que encontramos cuando empezamos el análisis del capítulo 28, versículo 10. Ya nos encontramos con un Jacob diferente también. Fíjense ustedes la diferencia que existe entre Jacob del capítulo, del versículo 11 al Jacob que nos encontramos ahora cuando despierta del sueño en el versículo 16. Entonces, hermano, dice aquí la palabra, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Hermano, a veces nosotros no somos conscientes de la omnipresencia de Dios y ese desconocimiento de la omnipresencia de Dios nos lleva a actuar de formas que a veces nosotros mismos nos avergonzamos. Ese desconocimiento de la omnipresencia de Dios, hermanos, es justamente la condición natural del hombre después de la caída. Un hombre que ignora completamente esas realidades espirituales, un hombre que es ciego ante esa presencia. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo Dios es el que inicia esa convicción y esa revelación, despertando a Jacob del sueño para que reconozca la santidad del lugar y su llamado. Fíjate, Jacob dice, ciertamente el Señor está en este lugar. Fíjense que Jacob vio a Dios en el sueño, pero él se despierta y dice, el Señor está en este lugar. Hermano, él termina reconociendo la omnipresencia de Dios aún después que el sueño pasó. Dice, la frase de y yo no lo sabía enseña también que el encuentro con Dios produce asombro y también produce humildad. El versículo 17 dice, y tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar. Mano, nosotros analizamos el sueño de Jacob y vemos que el Señor no le dijo nada negativo a Jacob. El Señor no lo juzgó de nada, solamente Jacob recibió promesas sumamente gloriosas, promesas buenas. Sin embargo, dice la palabra en el capítulo, en el verso 17, que Jacob tuvo miedo. Hermano, es necesario que nosotros entendamos que es apropiada la reverencia al acercarnos a Dios. Notemos que Dios solo pronunció cosas buenas, es lo que estábamos hablando. Sin embargo, Jacob tuvo miedo. Seamos conscientes de eso, hermano. Seamos conscientes de la presencia de Dios. Es necesario. Temamos ante la presencia de Dios. Y por último, pues, el punto número 4 se titula Un voto de obediencia imperfecto. Un voto de obediencia imperfecto. Leemos el versículo 18, dice, y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Y a aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me des te daré
el diezmo. Hermano, eh, aquí podemos ver un contraste, un buen contraste entre la respuesta de Jacob, ¿m? y la respuesta de Abraham cuando fue llamado. Fíjese que en Génesis 15, 6, vamos a ver qué dice ahí la escritura. 15:6 dice, y Abraham creyó al Señor y se lo reconoció por justicia. Inmediatamente que el Señor llama a Abraham, Abraham creyó a Dios. Sin embargo, hermano, en la vida de Jacob vemos algo un tanto diferente. Vemos que las promesas incondicionales de Dios se transforman aquí en un acuerdo condicional. Jacob dice, bueno, si tú, Dios, estás conmigo y me guardas en este camino en que voy y me das alimento, fíjense las condiciones que le da, que le pone Jacob a Dios. Si tú haces esto, entonces yo haré lo otro. Si tú haces esto, bueno, entonces si tú lo haces, si tú cumples con tu palabra, si realmente tú eres fiel, si realmente tú dices quién tú dices ser, entonces yo voy a hacer esto, esto y lo otro. Una vez, hermanos, una vez más, esto nos sigue demostrando, nos sigue sacando la misma frase. El Señor es fiel a su pacto, a pesar de esta obediencia imperfecta de Jacob, a pesar de todas estas condiciones que le está poniendo Jacob. Entonces, si seguimos leyendo la historia de Jacob en capítulo siguiente, podremos ver dos cosas sin duda. Número uno, la fidelidad de Dios a su pacto, la fidelidad de Dios a lo que Él ha prometido. Y segundo lugar, la indignidad y la obediencia imperfecta del hombre. Siempre es así, hermano. El hombre nunca va a poder obedecer perfectamente a Dios. Sin embargo, el Señor siempre va a seguir siendo fiel a su pacto, a pesar de las flaquezas y las debilidades del hombre. Entonces, hermano, ¿qué aplicaciones y qué enseñanzas podemos extraer de este texto? Número uno, no seamos idólatras ni jueces. ¿Por qué? A veces es cierto que idolatramos a estos personajes por el final que tuvieron, porque realmente fueron personas que caminaron con Dios, fueron personas que tuvieron finales, vamos a decir que bien, pero por otro lado, hermano, también muchas veces nos paramos como jueces cuando miramos sus faltas. Entonces, eh, hay una pregunta que surge y creo que también está la respuesta aquí y la podemos encontrar en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 9. Dice Pablo aquí. Romanos capítulo 3, verso 9 dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y no han conocido la senda de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermano, esta condición que estamos viendo aquí y que hemos visto en la vida de Jacob es la misma condición en la que estábamos tú y yo. Exactamente igual. Nosotros no somos ni más ni menos que Jacob. Estamos iguales. Estábamos iguales delante de Dios. Estábamos iguales, hermano. Número dos. Así como Jacob, Dios nos encontró siendo prófugos de la justicia, muertos en nuestros delitos y pecados, y en vez de actuar con la justicia que nos merecíamos, el Señor no, nos trató con la misericordia que no merecíamos. Escucha esto. El Señor, cuando nos encontró prófugos de la justicia, hermanos, no nos dio la justicia que sí merecíamos y nos dio entonces, en su lugar, la misericordia que no merecíamos. Tercer lugar, debemos ser conscientes de la omnipresencia y la santidad de Dios
porque esto nos llevará a vivir vidas más piadosas. Esto nos llevará a vivir vidas más piadosas. Génesis 28, 16 y 17 dice, despertó Jacob su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía, y tuvo miedo, hermano. Necesitamos, hermano, ser conscientes de la omnipresencia de Dios en todo lugar. Número 4, alabemos a Dios porque Él cumplió su promesa en el Evangelio. Y por eso es que tú y yo estamos aquí hoy, no porque somos mejores que nadie, sino porque el que llamó es fiel. Número 5, meditemos y glorifiquemos a Dios por la gloriosa doctrina de la elección. Arthur Pink en su libro El Dios de Jacob dice, el caso de Jacob nos proporciona la refutación más enfática a la teoría de que la elección de Dios depende de algo en la criatura, algo real o provisto, y muestra que la elección eterna de ciertos individuos para la salvación no se debe a que los sujetos sean dignos, sino únicamente a los resultados de la gracia soberana de Dios. El caso de Jacob prueba concluyentemente que la elección de Dios es enteramente arbitraria, totalmente gratuita y no se basa en nada excepto en su propia voluntad. Número 6. La historia de Jacob es un ejemplo de cómo Dios cumple con sus decretos aunque el hombre se oponga y se resista a su voluntad. Hermano, podemos pensar que la vida de Jacob fue, al menos hasta este punto, una resistencia a la voluntad de Dios en cuanto a la obediencia. Sin embargo, hermano, aunque el ser humano se oponga y se resista a la voluntad de Dios, el Señor sigue cumpliendo y seguirá cumpliendo sus pactos, sus promesas y sus decretos. Y la vida de Jacob es un ejemplo de eso. Y por último, número 7, y terminamos con esto. Meditemos en la obra de Cristo como esa simiente prometida que trascendió más allá de lo terrenal para llevarnos a Dios, viviendo la vida santa que ni tú ni yo, ni los patriarcas tampoco pudieron vivir. Alabemos a Dios porque Él cumplió su promesa en la persona de Jesucristo, hermano. Vamos a orar. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz. Señor, gracias, Señor, porque tenemos esperanza en Cristo, Señor. Gracias porque la promesa de la tierra, Señor, que tú le diste a los patriarcas, Señor, tú la cumpliste en tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias porque nosotros también somos parte de esa promesa. Porque hemos creído, Señor, en su poder, hemos creído en su sacrificio, hemos creído, Señor, pero no por obra, Señor, sino porque tú nos has llamado. Gracias por ese llamamiento eficaz, Señor. Gracias por tu fidelidad a tu pacto, Señor. Porque no hay gloria ninguna, Señor, en nosotros, sino todas las glorias son para ti, Padre. Todas las glorias son para ti, Señor. Te lo agradecemos en nombre de Jesús, Dios. Amén. Eso es todo, hermano.